Estimados seguidores, como sabéis, este es un canal que defiende la idea de libertad y que para procurar, para garantizar, para determinar esa libertad, la mejor forma de gobierno es la democracia, sin que ésta exista en España, intentando procurarla. Al respecto, es importante, es fundamental, clave para mí, de manera constante, explicar los sucesos y las fuerzas de poder, que es lo que rige la política, en clave nacional e internacional. Y a esto no ha escapado, desde luego, el delicado y determinante momento en el que nos encontramos con Ucrania, Europa, Estados Unidos, ya que España se encuentra dentro de ese área de influencia y es lo que está condicionando el discurso público en referencia a lo de Ucrania. Al respecto, las personas que no quieren que se explique nada, sino que simplemente se tome un discurso maniqueísta de buenos y malos, porque eso es lo que les hace medrar en los medios de comunicación o en los puestos políticos, ¿qué es lo que utilizan para que la gente no escuche, no se instruya y no entienda cómo funcionan las relaciones de poder? Pues matar al mensajero. Y en este caso, pues yo soy muy consciente de que mi juventud, mi vehemencia y mi convicción por las cosas que defiendo, he estudiado y trato de argumentar con datos y con hechos objetivos, son utilizados a través de los prejuicios que los propios medios construyen y alimentan de la sociedad para desacreditar al mensajero y que la gente no escuche así el mensaje, haciendo que confundan seguridad con soberbia, juventud con inexperiencia o desconocimiento, o incluso, como he visto por ahí, corrección en el vestir por respeto al auditorio y al momento con vanidad. Esta es la razón por la cual, en este aspecto y en este juego de poder, he decidido hacerme a un lado y dar paso a otra persona. Porque quiero, y por eso quiero pediros que por favor compartáis este vídeo, lo mostréis y lo enseñéis, que llegue el mensaje al mayor número de personas. Porque es fundamental, desde los aspectos más mundanos que condicionan nuestro día a día, como el precio de los alimentos o del combustible o del gas, hasta el grado de libertad que tenemos en el sistema político que se configuró en el 78 en el contexto de la Guerra Fría, que condiciona que nuestros políticos puedan violar nuestras libertades, como ha pasado recientemente, o que ante corruptelas manifiestas queden impunes. Por esta razón, si el problema para muchos, para escuchar realmente lo que está pasando, es el mensajero, pues el mensajero ha decidido apartarse y dar pie a otra persona que no despierte a través de esos prejuicios ese rechazo. Alguien con canas, con calma, sosiego, humildad, conocimiento y breado durante décadas en las relaciones de poder de primera mano, siendo agente diplomático español en diferentes países. Por eso os dejo a continuación una respuesta que quiero que compartáis a una manifestación de una persona que seguro, incluso muchos de vosotros, podéis identificaros con ella, a José Antonio Zorrilla, diplomático español en Finlandia, Túnez, Polonia, secretario general superior del Consejo de Asuntos Exteriores de España, cónsul general de España en Shanghái, Milán, Moscú y embajador enviado en misión especial a Georgia y a los países del Cáucaso. Para que le escuchéis, por favor, y compartáis lo que está sucediendo a día de hoy en clave política internacional y que condiciona a España hoy y la va a condicionar a nosotros, a vuestros hijos y a vuestros nietos para las próximas décadas. Yo la verdad es que de política internacional pues no sé mucho y puedo entender algunos aspectos que estén ahí como antecedentes de esta guerra, como es la expansión de la OTAN en los países del este y todo esto, pero en la charla hay algo que me preocupa y sobre todo me preocupa desde el punto de vista de los derechos humanos, que estamos aquí en la clausura de un curso sobre derechos humanos. O sea, todos vimos que aquí hubo un agresor, hubo una invasión y he oído a Putin en un momento y no he oído nada más de Putin. No sé quién ha sido el agresor y eso es importante desde el punto de vista político, desde luego, pero también desde el punto de vista moral. La segunda cuestión, en una cita final, podemos ver si luego esto está sirviendo para la política armamentística y lo que se quiera, para el negocio, etcétera, pero había una especie de crítica al envío de armas y ¿qué teníamos que hacer? Dejar a los ucranianos, que era una lucha de David contra Goliat, que se defendieran sin ningún arma. Yo en Donosti fui a la primera convocatoria que se hizo aquí en el Boulevard contra esta guerra y recuerdo, bueno, simplemente, como había estado en contra, bueno, por lo menos en solidaridad con los agredidos en la guerra de Bosnia, para mí era una continuidad, era un deber moral, político, y recuerdo que una chavalita ucraniana dijo, pero no pasa nada porque vamos a luchar hasta el final, etcétera.
A mí me daba verdadera pena y hasta vergüenza, porque estaba convencida que ni Dios iba a salir en su defensa. Y en un primer momento, desde luego, me alegré de que Europa se juntara y decidiera enviar armas para la defensa, porque todo país tiene derecho a la autodefensa. Entonces, hay dos cosas que me preocupan. Me parece que en toda situación es importante saber, con todos los antecedentes que se quieran, quién es el agresor y quién es la víctima, sabiendo que todo es muchísimo más complejo. Entonces, yo necesito probablemente muchísimas claves para entender mejor lo que pasa, pero no quiero perder este norte, que me parece esencial, sobre todo en el marco en el que nos estamos moviendo. Y no se me ha preocupado todo esto, yo no lo he visto claro. Para mí esto, si estoy confundida, quiero saber cuáles son los otros agresores, que hay intereses políticos por ahí, perfectamente. Y podríamos ahondar en el análisis, pero hay una cuestión esencial y es la solidaridad con el pueblo ucraniano, me parece, en estos momentos. Estupendo. Habla usted, como corresponde a un curso de clausura de derechos humanos, y habla usted como diplomático breado en lo que es la política internacional. La política internacional no conoce moral, ya se lo he dicho. Se lo he explicado. Definición que yo estudié cuando tenía como 18 o 19 años. Henry Morgenthau, no ha variado. ¿Qué son las relaciones internacionales? Relaciones entre Estados en términos de poder. Los Estados Unidos decidieron que querían entrar en Eurasia porque se querían quedar con Eurasia. Y entonces se les ocurrió una brillante idea, aparte del golpe de Estado. Una paradoja. Si Rusia no invade, le metemos la OTAN hasta la cocina. Pero si Rusia invade, la vamos a sangrar a blanc, como dicen los franceses. La vamos a desangrar completamente. Y en esa historia se metieron. Ahora ya no tiene arreglo. Se voy a contar de otra manera distinta. Ustedes que son de derechos humanos, a lo mejor un día van a Irak. Bueno, ahora ya no, pero bueno, antes, ¿no? A lo mejor ahora también. Bien. Y visitan ustedes un pueblo en el que han estado los del ISIS. O los del Daesh, no sé muy exactamente, bueno, que uno de estos terroristas, ¿no? Y contemplan ustedes imágenes terribles. Contemplan ustedes pues, a una señora cristiana que se ha suicidado ella y sus 4 hijos, con sus 4 hijos pequeños, para que no la violen, para que no torturen a sus niños y los maten de mala manera, ¿no? Y entonces usted y yo pensaríamos que los malos son los del Daesh y los de esto, ¿no? Y la pregunta que yo le haría a usted como diplomático sería: ¿y si no hubiera habido invasión, se hubiera producido esto? Esa es la pregunta. Invasión americana. Esta es la pregunta, y esto es lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si cuando Tselik le dice al otro, oye, que se acaba la NATO y tal, sí, vamos a seguir con ella? Y le dice Bush padre, hombre, por fin nos vamos a apoyar en la Ostpolitik y por fin vamos a tener una Eurasia en paz y unida. No estaríamos aquí. Simplemente con que hubieran aceptado el que Ucrania fuera neutral, nada más. No han querido. Le han puesto en esa tesitura y el otro ha dicho que es vital para mis intereses el que esto no siga así y lo invado. Lo mismo que Estados Unidos en el 62 le dijo a Cuba, pues vamos a una guerra mundial. No, iban a una guerra mundial. No sé si sabe usted la historia. En el 62 descubren los aviones americanos que hay misiles en Cuba. Y entonces los Estados Unidos bloquean la isla y dicen, bueno, no vais a pasar. Y así parece que está la cosa entre que sí, que sí, no, que no, que sí. Entonces Robert Kennedy, que es el hermano de John F. Kennedy, va a casa. Son las 11 de la noche y vuelve a casa. Pero tiene la ocurrencia de decirle al chofer, pasa por la embajada de la URSS a ver cómo están. Y pasan, miran y ¿qué ven? Que por la chimenea está saliendo humo. Están quemando la cifra. Joder, vuelve el tío corriendo a la Casa Blanca y dice, tío, que vamos a la guerra. Vamos a la guerra. El otro habla con Eisenhower y dice, pues hay que ir a la guerra. Bueno, pues ya veremos. Y entonces Adlai Stevenson, que es el vicepresidente y que todo el mundo consideraba una persona muy inteligente y muy capaz, se le ocurre un compromiso de última hora. Y es, vosotros os lleváis los misiles de Cuba y nosotros no hacemos nada, pero dentro de 6 meses os prometemos, esto es un acuerdo entre caballeros, que quitamos los cohetes que tenemos en Turquía. Los quitaron. Cuando John F. Kennedy más tarde le dijo, ¿y hubiera estado usted dispuesto a ir a la guerra nuclear? Y dice, sí. O sea, sus argumentos son hermosos y propios de este auditorio. No tienen nada que ver con las relaciones internacionales. O sea, es otra cosa. Es otra historia.
Yo lo respeto, me parece muy bien, y seguro que seríamos amigos en la vida normal y tal, ¿no? Pero es que esto es otro nivel, es otra cosa. Yo estoy hablando de relaciones internacionales, yo estoy hablando de moral. Las relaciones internacionales no conocen moral, ni por parte de Rusia ni por parte de Estados Unidos. ¿Ya han visto ustedes las declaraciones de Truman? Tienen que sufrir mucho más, habían perdido 20 millones, hay que sangrarlos hasta el final, etcétera. Es que no hay, no, es Estados Unidos, los buenos. Las relaciones internacionales, si fueran lo que usted dice, esto sería angélico, pero no es angélico, lo siento. Llega usted manifestándose, diga usted que el agresor es Putin, hay mucha gente que piensa lo suyo. Pero en este tipo de eventos siempre hay tres grandes campos. El primero es el de la gente normal, y podríamos decir las personas con conciencia moral, que podría ser usted y otras personas parecidas. El segundo, que es el de la gente como yo, que sabe de qué va esto y se lo explica a ustedes por mejor o peor fortuna, de manera muy limitada, muy resumida. Como me ha recordado este señor, que efectivamente yo no he podido contar todo lo que está pasando. Bien. Y la tercera es lo que opina la clase política. Claramente, en el caso de Estados Unidos, se han ciscado absolutamente en el parecer de sus mejores especialistas. No han hecho caso a nadie. O sea, han hecho lo que han querido. Y los resultados son estos. La pobre Ucrania, perdida y escogida como ariete para entrar en un sitio absolutamente inútil, que es Eurasia, porque hoy Eurasia no pinta nada. Lo que pinta de verdad es China, pues ha quedado destruida y yo creo que no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir ya. La Ucrania que hemos conocido me parece que nunca volverá. Creo que va a terminar en un proceso de balcanización. No me atrevo a decir que pueda suceder, porque, por ejemplo, Polonia, que se supone que es de los nuestros, ya ha pedido Kaliningrado. No sé si se dan ustedes cuenta de la gravedad, que es que volvemos a los Sudetes. Los Sudetes no es que Putin se queda con Crimea, los Sudetes es que está pidiendo Polonia Kaliningrado. Yo no sé cómo esto, sinceramente, no sé en qué pueda terminar. Tampoco sé lo que va a pasar con Odessa, si van a seguir por el oeste y se van a presentar en Transnistria, que esto sería definitivo. Bueno, esto sería el acabose, no sé qué decirles. No estoy, sobre todo es que no sé mucho, porque ni unos ni otros hablan. O sea, yo todavía, hasta ayer, hasta hoy, que se ha perdido el contacto entre los que estaban dentro de la acería de Azovstal y la dirigencia de Kiev, yo no sabía si eran los últimos de Filipinas y estaban dispuestos a morir todos ahí hasta el final, o si es que querían salir de allí a cómo ir al lugar. Porque los lunes era que estaban defendiendo y que Mariupol no caía, y el martes aparecía el número 2 del batallón Azov y decía, sáquennos de aquí que se está muriendo la gente. Aquí tengo gente con movilidad reducida, niños, tal, no tenemos comida ni bebida. Y al día de hoy yo pues no sabía lo que pasaba allí. Como escuché con gran sorpresa el otro día en Euronews, una niña, como 14 años, 15, ¿no? Empezando a vivir. Y decía, refugiada, decía, papá no ha podido venir con nosotros, hablaba ruso, papá no ha podido venir con nosotros, porque claro, es un hombre y tal. Estoy aquí con mamá, pero echo mucho de menos a mi colegio, echo mucho de menos a mis amigas. Dice, bueno, yo ya ven, hablo ruso y tal, pero en Odessa está prohibido el ruso. Ah, me quedé, Odessa, pero es una ciudad rusa toda la vida. ¿Cómo es que han prohibido el ruso? ¿Qué es eso? Y de ese testimonio me enteré que había prohibido el ruso. Me enteré, como me he enterado, bueno, esto ya lo sabía de antes, pero que estaba evidentemente preparando una ofensiva. Esto es evidente, que Ucrania está preparando una ofensiva, esto es clarísimo, vamos. Y que, claro, está armada por Estados Unidos, 5.000 millones de dólares para ese país, o sea, es brutal. Entonces, respecto a lo que usted dice, no me sorprende en absoluto, es lo que piensa incluso mi familia, ¿no? Donde estoy considerado poco menos que como un Gengis Khan, con traje y corbata, y siento mucho tener que desengañarles. He venido aquí y sí, lo comprendo, es que tengo que decírselo yo, les ruego que me disculpen si rompo su inocencia, ¿no? Pero los reyes son los padres, ¿qué quiero que les diga? Es lo que hay. Te haría añadir una cosa, claro, esto es una conferencia, ¿sabes? Tiene que ser una cosa limitada, porque no quiero morir a manos aquí de la juventud ardiente y tal, no podía, si estoy aquí hablando y hablando, puede ser grave, ¿no?
Pero evidentemente, como 4 o 5 días antes de la invasión, Putin dijo, vamos a ver, lo que yo quiero es que no estos tipos no entren en la OTAN y se declaren neutrales. Y salió Blinken y dijo, nos reafirmamos en esa política del open door. Puede entrar y que haga lo que quiera. Y a partir de ese momento, en mi modesta opinión como diplomático, no digo que esté justificado y no justificado. En relaciones internacionales lo normal es que invada y punto. Como estaba dispuesto a hacerlo Kennedy con Cuba. Igual, lo mismo, no hay diferencia. O sea, mis intereses vitales marcan que considero que es una amenaza a mis intereses vitales el que este señor entre en la NATO y siga siendo parte de Occidente, porque está muy cerca, porque tiene muchos kilómetros cuadrados, porque está en mi frontera, tal, y es que no. Y si el otro dice adelante, pues el otro invade y punto. No ha lugar consideraciones morales. Es lo que están queriendo, que nosotros ahora entremos en lo moral y no solamente les sangremos todo lo que podamos físicamente, sino también moralmente. Pero es que no tiene sentido, porque nos hemos quedado solos. Es decir, aparte de Canadá, Estados Unidos y Europa Occidental, parcialmente Japón, hay Australia, claro. No tenemos a nadie. Es que la convicción moral de la humanidad no está con nosotros. Es lo que hay, por Dios. Bueno, la culpa de eso es nuestra, claro, porque hubiera sido lo normal hacer caso a Kissinger y hacer caso a Brzezinski, que por mucho que odiaba a Rusia, dijo que no, bajo ningún concepto, Ucrania debería de entrar en esto. Nunca, jamás. No le hicieron caso. Entonces, bueno, pues pasa lo que pasa. Entonces, no tiene mucho sentido. Es que son dos cosas distintas. Hay un agresor, no hay un agresor ni nada. Eso es una cuestión moral. Es un señor que considera que sus intereses vitales están en juego y los defiende invadiendo. Vamos, que es lo que hizo Kennedy, porque Kennedy luego daba entrevistas. O sea, yo hubiera ido a una guerra nuclear, antes mi obligación es defender la seguridad del pueblo americano. Y yo creía que si había cohetes, tenía que intervenir. Y si hubiéramos ido a una guerra, pues vamos a una guerra. Si es lo que hay, si no le den vueltas. Esto ya sé que suena provocativo, pero pues la próxima vez quizás, Juan, pues buscáis a alguien que no haga relaciones internacionales, porque hay que tener mucho valor para clausurar un curso basado en valores morales de altísima calidad, como son los derechos humanos, que es la vanguardia de la vanguardia de Occidente, ¿no? Con una persona que te está remitiendo a las cavernas. Es que no hemos cambiado nada, esto es poder. Te repito, no se me ha olvidado la definición de Henry Morgenthau cuando yo era estudiante. Relaciones entre estados definidas en términos de poder. Se lo puedo contar así de descarnado porque estoy jubilado. Si estuviera en activo sería imposible. Quede claro esto. Quede claro.